¿Sabías que hay una sustancia tan común que probablemente la tienes ahora mismo en tu cocina y que puede ayudarte a perder peso, mejorar tu rendimiento físico o aliviar la acidez? Pero atención, esa misma sustancia puede volverse peligrosa si la usas mal. Estoy hablando del bicarbonato de sodio. Sí, ese polvo blanco, barato, que parece inofensivo, pero que tiene un poder enorme dentro de tu cuerpo. El bicarbonato puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Hoy te voy a contar cuándo funciona, cuándo no y lo que nunca deberías hacer con él. Empecemos por lo básico para entender cómo funciona. El bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina. Esto es clave. Y lo más increíble es que tu propio cuerpo lo produce. Tu páncreas libera bicarbonato para neutralizar el ácido del estómago cuando la comida pasa al intestino delgado. Es un proceso esencial para la vida. Piensa esto. Tu estómago necesita ser un ambiente superácido, con un pH entre 1 y 3 para poder digerir bien las proteínas y aniquilar cualquier bacteria o parásito que entre con la comida. Pero justo después, en el intestino delgado necesita todo lo contrario. Un entorno alcalino, para que las enzimas puedan trabajar y absorber los nutrientes. El bicarbonato es el encargado de hacer esa transición. Es, digamos, el guardián del equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe, por ejemplo, si tu páncreas no produce suficiente bicarbonato, empiezas a tener problemas, hinchazón, gases, diarrea, estreñimiento. ¿A qué te suena todo esto? Así que el bicarbonato tiene un papel natural y vital en tu cuerpo, pero tomarlo por tu cuenta, en exceso o en el momento equivocado, puede alterar por completo este delicado equilibrio. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos con el uso más famoso. El bicarbonato para la acidez estomacal. ¿Sirve realmente para ese ardor o reflujo que sientes a veces? Pues la respuesta corta es sí, pero con un gran pero. Solo funciona de forma temporal. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Gastroenterology demostró que pequeñas dosis de bicarbonato pueden neutralizar el ácido del estómago y aliviar esa sensación de fuego en el pecho casi al instante. Es un antiácido rápido y eficaz, pero cuidado. Si lo tuyo es la indigestión frecuente, esa sensación de pesadez después de comer, como si la comida se te quedara estancada en el estómago, el problema, en este caso, no es un exceso de ácido, es justo lo contrario, te falta ácido. Tu estómago no tiene la fuerza suficiente para digerir bien, y si en este caso tomas bicarbonato, estás empeorando el problema. Estás neutralizando el poco ácido que tenías. Lo que necesitas ahí es más ácido, no menos. Cosas como un chorrito de vinagre de manzana diluido en agua antes de comer o suplementos de betaína clorhidrato pueden ser tus mejores amigos en este caso. Así que en resumen, si tienes un episodio de reflujo o acidez puntual por algo que comiste, el bicarbonato puede ser un alivio momentáneo. Pero si sufres de digestiones lentas, gases e hinchazón de forma habitual, no lo tomes. Estás atacando el síntoma, pero agravando la causa real del problema. Y esto nos lleva al segundo punto: los enormes riesgos de usarlo de forma crónica. Cuando conviertes el bicarbonato en un hábito diario, estás neutralizando constantemente el ácido de tu estómago. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues primero, dificultad para digerir las proteínas. Tu cuerpo no puede descomponerlas bien, lo que puede llevarte a deficiencias y problemas a largo plazo. Segundo, mala absorción de minerales esenciales como el hierro, el calcio y el magnesio. Puedes estar comiendo súper sano, pero si tu estómago no es ácido, no puedes absorber estos nutrientes. Resultado: anemia, huesos débiles, calambres. Tercero, una drástica reducción de la absorción de vitamina B12, que es fundamental para tu energía y tu sistema nervioso. Y por último, aumentas el riesgo de infecciones del aparato digestivo. Recuerda que ese ácido del estómago que estás eliminando era tu primera línea de defensa contra bacterias y patógenos.
Al neutralizarlo, les abres la puerta de par en par. La ciencia es muy clara en esto. El bicarbonato es útil puntualmente, pero su uso crónico interfiere con la digestión y puede crear un desequilibrio peligroso en tu cuerpo. Pero pasemos a otro asunto. ¿Sabías que el bicarbonato puede mejorar tu rendimiento deportivo? Pues así es. Desde los años 80 se ha estudiado su uso como suplemento ergogénico, es decir, para mejorar el rendimiento físico. Un gran metaanálisis publicado en 2021 revisó 59 estudios con más de 1.200 deportistas. La conclusión: el bicarbonato puede mejorar la resistencia y retrasar la fatiga muscular, especialmente en ejercicios de alta intensidad. ¿Cómo lo hace? Pues durante el ejercicio intenso, tus músculos producen ácido láctico, que es lo que causa esa sensación de quemazón y que te obliga a parar. El bicarbonato, al ser alcalino, ayuda a neutralizar ese ácido en la sangre, permitiéndote entrenar más duro y por más tiempo. Pero como siempre hay un pero, y es uno bien grande. En dosis altas puede causar efectos secundarios bastante desagradables: náuseas, vómitos, calambres abdominales o una diarrea explosiva. No es broma. Así que sí que es verdad que puede mejorar tu rendimiento, pero no es un truco de magia. Si lo tomas mal, es muy probable que termines la sesión de entrenamiento en el baño en lugar de en la meta. Hay que saber usarlo con mucho cuidado. Otro uso interesante, pero muy delicado, es en personas con insuficiencia renal. Cuando los riñones empiezan a fallar, pierden su capacidad de filtrar los ácidos de la sangre y el cuerpo tiende a acidificarse, una enfermedad llamada acidosis metabólica. Algunos estudios, como uno publicado en el Journal of the American Society of Nephrology, encontraron que pequeñas dosis de bicarbonato, administradas de forma controlada, podían ralentizar la progresión del daño renal al corregir esa acidosis. Pero quiero ser extremadamente claro: esto solo se aplica en casos clínicos diagnosticados y siempre bajo estricta supervisión médica. No es un tratamiento casero para limpiar los riñones. Intentar hacer esto por tu cuenta es increíblemente peligroso. El bicarbonato también tiene otros usos más cotidianos y seguros. Por ejemplo, puede ayudar a neutralizar el ácido de la boca, reduciendo la placa bacteriana y el mal aliento. Por eso, muchas pastas de dientes lo incluyen en su fórmula. También puede aliviar el picor de la piel causado por un exceso de acidez corporal o ciertas enfermedades, e incluso puede ser útil para tratar picaduras de hormigas o abejas, ya que su veneno es ácido. Una pasta de bicarbonato con agua aplicada sobre la picadura puede neutralizar el veneno y aliviar el dolor. Pero ojo, no lo uses para la picadura de avispas o arañas, porque su veneno es alcalino y el bicarbonato solo empeoraría la reacción. Como ves, el bicarbonato sódico tiene dos caras muy distintas: la cara del aliado y la del enemigo. Es un aliado cuando lo usas puntualmente, para aliviar una acidez ocasional, para mejorar el pH de tu boca o para mejorar tu rendimiento en un entrenamiento puntual. Siempre con la dosis correcta. Y se convierte en un enemigo cuando lo conviertes en un hábito diario, cuando lo usas para tapar un problema de digestión lenta o, peor aún, cuando lo mezclas con vinagre o limón, creyendo que estás haciendo una bebida alcalinizante. Esa mezcla libera una cantidad enorme de dióxido de carbono, lo que puede hacer que tu estómago se hinche como un globo, causando mucho dolor e incluso otros daños. Recuerda siempre esto: tu cuerpo es inteligente, ya produce bicarbonato de forma natural y lo hace con una precisión perfecta, exactamente cuándo y dónde lo necesita. Y si notas que tu digestión falla a menudo, que tienes reflujo, gases o pesadez, no busques silenciar los síntomas con un antiácido. Busca entender qué es lo que está provocándolo. A veces, como hemos visto, el problema no es un exceso de ácido, sino todo lo contrario. El bicarbonato no es un veneno, pero tampoco es una cura milagrosa. Es una herramienta útil. Y como toda herramienta, hay que saber cuándo
y cómo utilizarla. La ciencia nos muestra que puede aliviar la acidez puntual, ayudar en el rendimiento deportivo si se usa bien e incluso proteger la función renal en casos médicos muy concretos. Pero también nos advierte que su abuso puede destrozar tu digestión, impedir que absorbas nutrientes vitales y causar efectos secundarios muy molestos. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir que el bicarbonato lo cura todo, sé crítico. Recuerda que incluso los remedios más simples y baratos merecen respeto y conocimiento, porque a veces la diferencia entre un remedio y un veneno está simplemente en la dosis y en el momento de usarlo. Gracias por quedarte hasta el final y déjame en los comentarios, ¿has tomado en alguna ocasión bicarbonato sódico? Dime cuándo y para qué, te leo siempre. Y ahora llega el momento de ver el comentario más votado del vídeo en el que hablaba de el secreto de la grasa parda para quemar grasa corporal. Que si aún no lo has visto, haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva para verlo después. Y el comentario más votado es el de Max Guevara, que fue la que en otro vídeo me dejó una sugerencia de que hiciera sobre la grasa parda. Y nos dice, este vídeo es mío. Pues sí, lo hice gracias a ti. Un fuerte abrazo también para ti. Gracias por estar siempre ahí. Si este vídeo te ha parecido útil, por favor dale me gusta, compártelo con alguien a quien creas que le pueda servir y no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos contenidos. Y por supuesto, recuerda que siempre debes consultar con tu médico o profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento o suplemento, ya que cada persona es diferente. Este vídeo tiene solo fines informativos y educativos. Así que centra tus comentarios en cómo mantener una buena salud. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver el vídeo sobre el secreto de la grasa parda para quemar grasa corporal. He empezado con mucha luz y se ha puesto un nubarrón ahí y me he quedado a oscuras.